Hola, un saludo a todos los estudiantes de la Cátedra de Microfinanzas. Como siempre, Jesús Antonio Peña en lo que es esta materia. Este día vamos a desarrollar, siempre en la temática de la evaluación de riesgo de entidades microfinancieras, los indicadores correspondientes a la gestión financiera, la rentabilidad y el desempeño social. Con esta clase estaríamos finalizando la cátedra de microfinanzas, pero no sin antes recordar de dónde venimos. En primer lugar, conocimos lo que es la parte de la microempresa, ese tipo de empresas que se encuentran por ahí dentro de lo que es la economía salvadoreña y que son la mayoría, y en las cuales tenían una división o tienen una división entre microempresas de subsistencia, acumulación simple y acumulación ampliada. Vimos las características que tienen este tipo de empresas y además las necesidades que tienen de financiamiento, ya que por lo general uno de los problemas principales que tienen es el de no tener acceso a crédito u otro tipo de servicios o productos financieros por parte de las entidades respectivas. Luego hicimos un estudio sobre las diferentes entidades financieras que están comenzando a dar apoyo a este sector, a este segmento de empresas. Hablamos sobre las cooperativas, sobre las ONGs, entidades especializadas, bancos, sociedades anónimas, y vimos cuáles son las características de cada una de ellas en lo que es el financiamiento al sector. Posteriormente pasamos a desarrollar las metodologías crediticias respectivas. Hablamos sobre el crédito individual, del cual hicimos bastante estudio en cuanto a cómo se analiza el crédito, cuál es la parte, cómo se analiza la parte de riesgos, alguna metodología que pues yo me he inventado, que es la parte del SMARTS, que es una metodología propia a través de la cual se pueden hacer análisis de riesgo en el otorgamiento del crédito. Luego vimos la parte de los créditos en grupos solidarios y pasamos luego a los créditos en bancos comunales. En el tercer periodo de la materia continuamos con la evaluación de riesgos de las entidades financieras y ya hemos visto una serie de indicadores que se deben tomar en cuenta, así como los niveles que deben tener estos indicadores para saber si la entidad financiera anda bien o anda mal, y además qué tipo de correctivos se pueden tomar al respecto. Bien, entonces pasemos a ver antes cuáles son los resultados de la tarea que quedó en la clase pasada. En la parte de cobertura de provisiones les tuvo que haber dado un indicador del 112.2%. Centésimos más, centésimos menos, ¿verdad? Pero por ahí tiene que andar. Tenían que haber dividido la parte de la provisión acumulada de la cartera, está en el balance general del 2012, entre la cartera en riesgo mayor a 30 días, que también se encuentra ahí el dato, y teníamos ahí la división 112.2%. Esto significa que esta entidad anda bien en la cobertura de provisiones para ese año, ¿verdad? Porque si nosotros lo sacamos para el 2011, creo que anda un poco mal. Pero bueno, continuemos. En lo que era la parte de eficiencia y productividad, tenemos la parte de los gastos operativos y el ratio les tuvo que haber dado un 10%. Relativamente es un muy buen ratio para este tipo de entidades financieras. Luego tenemos el costo operativo por prestatario,
estamos viendo de que se gastan más bien se invierten $148 por la atención a cada uno de los prestatarios en la entidad financiera. En lo que es la parte de productividad del personal, encontramos que el personal está atendiendo 104 clientes por cada uno de los miembros que trabajan en la microfinanciera. Y en lo que es la productividad por oficial de crédito andamos por 248, que el ratio ahí relativamente está un poco bajo, pero es pasable, ¿verdad? O sea, deberíamos de andar por unos, 300, arriba de 300 para decir que andamos en lo mejor, en lo óptimo. Por último, el dato o el índice de los gastos financieros, y tenemos un índice del 6.2%, pues relativamente un buen indicador respecto a lo que gasta financieramente para financiar su cartera, ¿verdad? Ok, comencemos a ver, sigamos con los siguientes ratios, y tenemos el ratio de costo de fondeo. ¿Cómo se calcula este ratio de costo de fondeo? Bueno, se calcula dividiendo lo que es el gasto financiero entre los recursos financieros promedio. Recuerden, fíjense que en el anterior, en lo que es el costo de cartera, lo que se divide es con la cartera, mientras que aquí se divide con los recursos totales. Acuérdense que hay muchos recursos, o algunos recursos más bien dicho, que no están colocados en cartera, sino que se tienen en inversiones, se tienen en efectivo, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener cuántos recursos financieros tenemos, ¿verdad? Y dividir lo que es el gasto financiero entre esa totalidad de recursos financieros que tenemos, y eso nos va a dar el ratio de costo de fondeo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, como su nombre lo indica, este ratio mide el costo promedio de los recursos financieros que la empresa emplea para financiar sus colocaciones. Al comparar el ratio de costo de fondeo en las IMFs, es importante distinguir entre aquellas IMFs, instituciones microfinancieras, que tienen la habilidad para captar ahorros como fuente de fondeo de bajo costo. Siempre se ha dicho eso, de que en las entidades microfinancieras, aquellas que captan ahorros del público, el costo de la captación tiende a ser menor a lo que es la parte del costo cuando se fondea a través de préstamos. Ahora, esto es relativo. Hay veces, hay momentos en los cuales, debido a la liquidez en una economía específica, puede darse el caso que los préstamos tiendan a bajar, los préstamos que obtiene la entidad financiera para después intermediarlos, tiendan a bajar esos costos bastante. Bueno, más que todo sí se tienen tasas de referencia, por ejemplo, tipo LIBOR. Bueno, ha llegado momentos en el cual la LIBOR ha estado casi al 0%, ¿verdad? Y eso ha permitido a muchas entidades poder fondearse y prestar, digamos, relativamente más barato. Ok. Otro dato, otro índice importante es el que se refiere al de deuda patrimonio. Y esto, pues, como ustedes saben y como lo han visto en otras materias, lo que tratamos de ver aquí es el grado de apalancamiento que tiene esta entidad financiera. Fíjense que, bueno, ¿cómo se calcula? Dividiendo el pasivo total entre el patrimonio total. Y yo aquí tengo grandes controversias con quienes trabajan esta parte de este indicador. Ellos dicen que el indicador debería de andar 4-1, es decir, 4 veces el pasivo con respecto al patrimonio. Yo digo que debería de andar más alto. Por ejemplo, los bancos pueden hacer esto 10, 12 veces, ¿verdad? Con respecto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el negocio está en apalancarse para prestar. Y en eso está el negocio. Entre más yo me apalanco y presto, yo puedo ganar más.
Ahora, quizás esto lo hacen porque están tratando de ser conservadores respecto a las entidades microfinancieras. Pero en este caso yo diría que más bien estamos haciendo que estas entidades no crezcan. Dicen los evaluadores que cuando el ratio anda de 4 hacia abajo anda bien la entidad. Yo diría que no. Yo diría que debe de andar más o menos en un 6 veces, ¿verdad? O 60, o 600% con respecto al patrimonio, ¿verdad? O 6 veces con respecto al patrimonio. Ok, siguientes ratios que vamos a revisar sería en este caso el ratio de la rentabilidad. Vamos a ver lo que son los ratios que ustedes ya conocen, que es el ratio de retorno sobre el patrimonio, que es el ROE, el ratio de retorno sobre los activos, que es el ROA, y el ratio de rendimiento de cartera, que este sí creo que es un ratio nuevo para ustedes. Veamos el ratio de retorno sobre el patrimonio. Ustedes ya conocen esto. Dividir la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Acuérdense que el patrimonio promedio esto sería el patrimonio del 2011, ¿verdad? Más el 2012 entre 2. Me parece que esos son los años que tenemos ahí. Entonces, eso es el patrimonio promedio. ¿Cómo debería de andar este ratio? Bueno, fíjense que este ratio, yo he visto entidades que, por ejemplo, tienen retorno sobre el patrimonio incluso arriba de un 35%. Y esto depende de qué tan eficientes son estas entidades. Pero también he visto entidades cuyo ratio de retorno sobre el patrimonio andan mal, ¿verdad? Eh, pero podemos decir nosotros que una entidad que ande teniendo un ratio arriba de un 10% puede ser, digamos, como lo más sano que pueda existir. Arriba del 10% estamos hablando de un muy buen desempeño financiero en el sector de las microfinanzas, ¿verdad? No, porque los bancos pueden incluso tener rentabilidades altísimas. Bueno, las AFP tienen rentabilidades incluso del 70%, ¿verdad? Con respecto a sus patrimonios. Y eh, y una cosa muy importante, los riesgos que corren las AFP son relativamente bajos. Ese es un negocio muy rentable. Ahora, también eso no significa de que por eso es que nuestras... Hola, un saludo a todos los estudiantes de la Cátedra de Microfinanzas. Como siempre, Jesús Antonio Peña en lo que es esta materia. Este día vamos a desarrollar siempre en la temática de la evaluación de riesgo de entidades microfinancieras los indicadores correspondientes a la gestión financiera, la rentabilidad y el desempeño social. Con esta clase estaríamos finalizando la cátedra de microfinanzas, pero no sin antes recordar de dónde venimos. En primer lugar, conocimos lo que es la parte de la microempresa, ese tipo de empresas que se encuentran por ahí dentro de lo que es la economía salvadoreña y que son la mayoría, y en las cuales tenían una división o tienen una división entre microempresas de subsistencia, acumulación simple y acumulación ampliada. Vimos las características que tienen este tipo de empresas y además las necesidades que tienen de financiamiento, ya que por lo general uno de los problemas principales que tienen es el de no tener acceso a crédito u otro tipo de servicios o productos financieros por parte de las entidades respectivas. Luego hicimos un estudio sobre las diferentes entidades financieras que están comenzando a dar apoyo a este sector, a este segmento de empresas. Hablamos sobre las cooperativas, sobre las ONGs, entidades especializadas, bancos, sociedades anónimas
y vimos cuáles son las características de cada una de ellas en lo que es el financiamiento al sector. Posteriormente pasamos a desarrollar las metodologías crediticias respectivas. Hablamos sobre el crédito individual, del cual hicimos bastante estudio en cuanto a cómo se analiza el crédito, cuál es la parte, cómo se analiza la parte de riesgos, alguna metodología que pues yo me he inventado, que es la parte del SMARTS, que es una metodología propia a través de la cual se pueden hacer análisis de riesgo en el otorgamiento del crédito. Luego vimos la parte de los créditos en grupos solidarios y pasamos luego a los créditos en bancos comunales. En el tercer periodo de la materia continuamos con la evaluación de riesgos de las entidades financieras y ya hemos visto una serie de indicadores que se deben tomar en cuenta, así como los niveles que deben tener estos indicadores para saber si la entidad financiera anda bien o anda mal, y además qué tipo de correctivos se pueden tomar al respecto. Bien, entonces pasemos a ver antes cuáles son los resultados de la tarea que quedó en la clase pasada. En la parte de cobertura de provisiones les tuvo que haber dado un indicador del 112.2%. Centésimos más, centésimos menos, ¿verdad? Pero por ahí tiene que andar. Tenían que haber dividido la parte de la provisión acumulada de la cartera, está en el balance general del 2012, entre la cartera en riesgo mayor a 30 días, que también se encuentra ahí el dato, y teníamos ahí la división 112.2%. Esto significa que esta entidad anda bien en la cobertura de provisiones para ese año, ¿verdad? Porque si nosotros lo sacamos para el 2011, creo que anda un poco mal. Pero bueno, continuemos. En lo que era la parte de eficiencia y productividad, tenemos la parte de los gastos operativos y el ratio les tuvo que haber dado un 10%. Relativamente es un muy buen ratio para este tipo de entidades financieras. Luego tenemos el costo operativo por prestatario. Estamos viendo de que se gastan más bien se invierten $148 por la atención a cada uno de los prestatarios en la entidad financiera. En lo que es la parte de productividad del personal, encontramos que el personal está atendiendo 104 clientes por cada uno de los miembros que trabajan en la microfinanciera. Y en lo que es la productividad por oficial de crédito andamos por 248, que el ratio ahí relativamente está un poco bajo, pero es pasable, ¿verdad? O sea, deberíamos de andar por unos 300, arriba de 300, para decir que andamos en lo mejor, en lo óptimo. Por último, el dato o el índice de los gastos financieros, y tenemos un índice del 6.2%, pues relativamente un buen indicador respecto a lo que gasta financieramente para financiar su cartera, ¿verdad? Ok, comencemos a ver, sigamos con los siguientes ratios, y tenemos el ratio de costo de fondeo. ¿Cómo se calcula este ratio de costo de fondeo? Bueno, se calcula dividiendo lo que es el gasto financiero entre los recursos financieros promedio. Recuerden, fíjense que en el anterior, en lo que es el costo de cartera, lo que se divide es con la cartera, mientras que aquí se divide con los recursos totales. Acuérdense que hay muchos recursos, o algunos recursos más bien dicho, que no están colocados en cartera, sino que se tienen en inversiones, se tienen en efectivo, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener
cuántos recursos financieros tenemos, ¿verdad? Y dividir lo que es el gasto financiero entre esa totalidad de recursos financieros que tenemos, y eso nos va a dar el ratio de costo de fondeo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, como su nombre lo indica, este ratio mide el costo promedio de los recursos financieros que la empresa emplea para financiar sus colocaciones. Al comparar el ratio de costo de fondeo en las IMFs, es importante distinguir entre aquellas IMFs, instituciones microfinancieras, que tienen la habilidad para captar ahorros como fuente de fondeo de bajo costo. Siempre se ha dicho eso, de que en las entidades microfinancieras, aquellas que captan ahorros del público, el costo de la captación tiende a ser menor a lo que es la parte del costo cuando se fondea a través de préstamos. Ahora, esto es relativo. Hay veces, hay momentos en los cuales, debido a la liquidez en una economía específica, puede darse el caso que eh, los, los préstamos tiendan a bajar, los préstamos que obtiene la entidad financiera para después intermediarlos, tiendan a bajar esos costos bastante. Bueno, más que todo si se tienen tasas de referencia, por ejemplo, tipo LIBOR. Bueno, ha llegado momentos en el cual la LIBOR ha estado casi al 0%, ¿verdad? Y eso ha permitido a muchas entidades poder fondearse y prestar, digamos, relativamente más barato. Ok. Otro dato, otro índice importante es el que se refiere al de deuda patrimonio. Y esto, pues, como ustedes saben y como lo han visto en otras materias, lo que tratamos de ver aquí es el grado de apalancamiento que tiene esta entidad financiera. Fíjense que, bueno, ¿cómo se calcula? Dividiendo el pasivo total entre el patrimonio total. Y yo aquí tengo grandes controversias con quienes trabajan esta parte de este indicador. Ellos dicen que el indicador debería de andar 4-1, es decir, 4 veces el pasivo con respecto al patrimonio. Yo digo que debería de andar más alto. Por ejemplo, los bancos pueden hacer esto 10, 12 veces, ¿verdad? Con respecto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el negocio está en apalancarse para prestar. Y en eso está el negocio. Entre más yo me apalanco y presto, yo puedo ganar más. Ahora, quizás esto lo hacen porque están tratando de ser conservadores respecto a las entidades microfinancieras. Pero en este caso yo diría que más bien estamos haciendo que estas entidades no crezcan. Dicen los evaluadores que cuando el ratio anda de 4 hacia abajo anda bien la entidad. Yo diría que no. Yo diría que debe de andar más o menos en un 6 veces, ¿verdad? O 60, o 600% con respecto al patrimonio, ¿verdad? O 6 veces con respecto al patrimonio. Ok, siguientes ratios que vamos a revisar sería en este caso el ratio de la rentabilidad. Vamos a ver lo que son los ratios que ustedes ya conocen, que es el ratio de retorno sobre el patrimonio, que es el ROE, el ratio de retorno sobre los activos, que es el ROA, y el ratio de rendimiento de cartera, que este sí creo que es un ratio nuevo para ustedes. Veamos el ratio de retorno sobre el patrimonio. Ustedes ya conocen esto. Dividir la utilidad neta entre el patrimonio promedio. Acuérdense que el patrimonio promedio esto sería el patrimonio del 2011, ¿verdad? Más el 2012 entre 2. Me parece que esos son los años que tenemos ahí. Entonces, esto es el patrimonio promedio. ¿Cómo debería de andar este ratio? Bueno, fíjense que este ratio, yo he visto entidades que, por ejemplo, tienen retorno sobre el patrimonio incluso arriba de un 35%. Y esto depende de qué tan eficientes son estas entidades.
Pero también he visto entidades cuyo ratio de retorno sobre el patrimonio andan mal, ¿verdad? Eh, pero podemos decir nosotros que una entidad que ande teniendo un ratio arriba de un 10% puede ser, digamos, como lo más sano que pueda existir. Arriba del 10% estamos hablando de un muy buen desempeño financiero en el sector de las microfinanzas, ¿verdad? No, porque los bancos pueden incluso tener rentabilidades altísimas. Bueno, las AFP tienen rentabilidades incluso del 70%, ¿verdad? Con respecto a sus patrimonios. Y eh, y una cosa bien importante, los riesgos que corren las AFP son relativamente bajos. Ese es un negocio muy rentable. Ahora, también eso no significa de que por eso es que nuestras posibles eh, nuestras posibles eh, también eso no significa que por eso nuestras posibles pensiones van a ser bajas, no son bajas, ¿verdad? En realidad no es así, en realidad eso es una pequeñez. El problema prácticamente de las pensiones no está en la rentabilidad. Es cierto, es alta, deberíamos de bajarla porque es demasiado, pero el problema no está ahí. Ok, continuemos. Eso era eh, atol de otro huacal. Sigamos con el otro ratio que sería el ratio de retorno sobre los activos. Este es la división entre el resultado neto, es decir, la utilidad entre los activos promedio. Y siempre los activos promedio serían los activos del 2011 más el 2012 entre 2, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es en qué medida estamos rentabilizando la inversión total de la entidad financiera. Más o menos este ratio nos está dando aquí para las entidades microfinancieras entre un 3 a un 5%. Por ahí anda más o menos, digamos, el, eh, el índice, por ahí se mueve este índice. Aquella que tiene más de un 5% significa que su ratio de retorno es muy bueno, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos estar diciendo que tiene un uso muy efectivo de lo que son sus activos totales en este caso. El tercer ratio es el ratio que corresponde al rendimiento de cartera, jóvenes. Este ratio lo construimos dividiendo los ingresos que se tienen en la entidad financiera con respecto a las colocaciones, a lo que genera la cartera, ¿verdad? Dividido entre la cartera bruta promedio, que ya ustedes ya saben cómo sale la cartera bruta promedio. Ahora, ¿qué significa esto? El rendimiento de la cartera mide cuánto recibió la institución microfinanciera por concepto de intereses de cartera y otros pagos de sus clientes durante el periodo analizado. Es decir, aquí va incluso lo que es la parte de las comisiones. Una comparación entre el rendimiento de cartera y la tasa efectiva de interés promedio es la eficiencia de la institución para recuperar sus créditos. Fíjense que el ratio de rendimiento de cartera es equivalente a la tasa efectiva que está cobrando la entidad a sus clientes. Es decir, usted está dividiendo los ingresos totales entre la cartera, le va a dar ahí un porcentaje que, por ejemplo, aquí en nuestros países deberá de andar entre un 28-36% más o menos, ¿verdad? En promedio. Sin embargo, pueden existir entidades que tengan un ratio de rendimiento de cartera arriba de un 50-60%, más que todo aquellas que se dedican a créditos de tipo grupal. Porque claro, las tasas en ese caso son mayores y la cartera es mucho más pequeña, ¿verdad? Ok. Por último, jóvenes, vamos a ver los ratios de desempeño social. Y aquí vamos a ver 4 tipos de ratios.
Esto es algo que últimamente, bueno, no últimamente, sino que digamos en los últimos 10 años se ha tratado de ir evaluando dentro de las entidades microfinancieras. Porque, como ya hemos hablado anteriormente, se ha estado dando la cuestión que muchas entidades financieras, bajo el pretexto de estar financiando a los pobres, a las microempresas, ¿verdad?, tienden al final casi a estar teniendo bancos, o peor que los bancos, es más, están tratando de ser hasta prestamistas, ¿verdad?, con unas tasas de interés excesivas, prestando montos altos, prestando con garantías hipotecarias. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que prácticamente se han salido de lo que es el grupo meta que pueda tener las microfinancieras y que ellos deben de estar financiando. Claro, miren, es mucho más fácil ir a financiar una pyme que una microempresa. Una pyme puede tener garantías, hay menos riesgo, los montos son más altos, ¿no? Una micro no tiene garantías, los créditos son más bajos, hay que trabajar duro, jóvenes, aquí hay que trabajar duro. Por lo tanto, muchas entidades microfinancieras y sus gerentes o directores específicamente tienden a salirse de ese sector e irse a sectores que le tienden a ser mucho más rentables, mucho menos costoso otorgar crédito, pero siguen solicitando plata barata bajo el supuesto de que están apoyando a las microempresas y es a quienes menos llegan. Por lo tanto, es necesario eh, evaluar cómo está ese desempeño de esa institución. Si en realidad está llegando hacia donde debe de ser, a los sectores que se deben tener. Y aparte de eso también debe de evaluarse internamente, como por ejemplo en lo que se refiere a su personal. Veamos pues cada uno de estos indicadores de desempeño social en las entidades microfinancieras. En primer lugar tenemos el crédito promedio nacional. ¿Cómo lo divide usted? Bueno, lo divide el crédito promedio de su institución financiera, de la que estamos evaluando, entre el PIB per cápita. Ustedes, bueno, ya saben, el PIB per cápita, eso lo encuentran ustedes en los indicadores en el Banco Central de Reserva. Y el crédito promedio, pues lo sacan ustedes como dividiendo la cartera bruta promedio entre el número de clientes promedio, ¿verdad? Y ahí tiene ese dato. Ahora, ¿qué significa? Este ratio facilita un cálculo sencillo para comparar el tamaño del crédito de una institución microfinanciera para distintas geografías. Cuanto más bajo es este ratio, significa que es más pequeño el tamaño de préstamo comparado con la riqueza media de un país dado. Es decir, si en nuestra entidad microfinanciera estamos dando o estamos ofreciendo créditos o tramitando créditos o tenemos una cartera de créditos que en promedio está abajo del PIB per cápita, significa que estamos llegando relativamente bien a nuestro segmento objetivo de las microempresas más pobres. Entre más bajo significa que son créditos mucho más pequeños y por lo tanto estamos llegando a microempresas de menor tamaño. Eso es lo que se trata de ver aquí. Ahora, si está arriba de lo que es decir, si nos da un indicador arriba del 100%, significa que andamos otorgando créditos arriba del promedio del PIB per cápita en ese país. Por lo tanto, significa que nos estamos alejando de el segmento objetivo de las entidades microfinancieras. Aquí es lo que yo les hablaba, porque esto es bien fácil dentro de las entidades financieras y cuando ustedes sean gerentes o directores de este tipo de entidades, les va a gustar mucho que irse a lo más fácil, ¿verdad? Porque ese es instinto de negocio, ¿verdad? Y se nos olvida la gente de abajo. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, es difícil trabajar con tanta pequeñez, con tanto crédito pequeño, ¿verdad? Y además es caro.
Entonces tiende un poco a alejarse y se olvida en ese caso de la misión institucional. Y esto está muy relacionado con aquellos conceptos que aprendimos del downscaling y el upgrading. Por ejemplo, las entidades microfinancieras que parten de lo que son ONGs, ellas comienzan otorgando créditos para sectores de microempresa de bajo tamaño, es decir, subsistencia. Pero en la medida que van haciendo el upgrading, van creciendo y van metiéndose a ser formales, se olvidan de eso y terminan haciéndose bancos. Aquí, por ejemplo, el caso que se dio de Banco Procredit. Ahorita ya hay alguna financiera por ahí que se va a hacer banco también, ¿verdad? Igual. O sea, comienzan con las microempresas y ya después ya ni las quieren ver. Y son las empresas que les dieron crecimiento en un momento determinado. Entonces, son de las cosas que hay que tomar en cuenta. Y esto también que nos quede como una lección de vida, jóvenes. Mire, yo no sé cómo usted ha sido su vida, ¿verdad? Si usted viene, no sé si cuna de oro o cómo se llama, ha tenido eh, sus facilidades, ¿verdad? Otros a lo mejor no, pero aquí hay que ver otras dos cuestiones. Pero si usted hoy tiene ya facilidades que antes no tenía, no olvide de dónde viene, ¿verdad? Y no olvide que es importante apoyar a todos esos que están allá atrás, ¿verdad? Y si usted pues nació en una situación de bonanza económica, tampoco olvídese de esos de abajo, ¿verdad? Porque lo importante del país, dentro de toda esta situación económica y de la situación en la que nosotros estamos, es que nadie quiere ver al de abajo. Tenemos que apoyarlo. El de abajo no le está pidiendo regalado, le está pidiendo oportunidades para crecer, ¿verdad? Para trabajar, para desarrollarse. Y por eso es que yo a veces critico mucho nuestros bancos, ¿verdad? Nuestros bancos, cuando usted está bien y tiene el gran puesto ejecutivo, le andan llorando por la plata. Pero cuando usted quiere que lo apoyen porque se encuentra mal, no, nadie lo apoya. Entonces estamos mal, así no es la cuestión. Así no vamos a salir nunca de la problemática que tenemos, ¿verdad? Bien, veamos el otro ratio. El otro ratio es el que tiene que ver con la retención de los prestatarios. Fíjense que esto es una cuestión importantísima. Se supone que usted, como en cualquier empresa, a usted lo que le interesa es retener a sus clientes. Eso es importante. Ahí, si cuando se hablan con los mercadólogos, dicen los mercadólogos que es mucho más fácil atender a un cliente actual, ¿verdad? Que buscarse uno nuevo. Que dicen que son 4 veces cuesta más buscarse uno nuevo que atender al cliente actual. Entonces, tenemos que evaluar cómo estamos reteniendo a nuestros prestatarios. Si no los estamos reteniendo, lo que está significando es que les estamos dando un mal servicio. Si está significando que no les estamos ofreciendo los servicios que ellos necesitan. Ojo, ¿no? Está como cuando su novio es elevado o su novia es elevado. Significa que no está satisfaciendo, ¿verdad? Lo que él necesita en ese caso. No, o sea, no era lo que él esperaba, ¿verdad? Entonces se va, pues entonces hay rotación en ese caso de pareja. Igual aquí, bueno, son los prestatarios, los clientes, son los clientes en este caso. Entonces, el cliente viene y no me parece, me están ofreciendo mejores condiciones y se va. Decía, hay un dicho por ahí que los clientes en las entidades microfinancieras son como los hombres, ¿no? Es decir, infieles totalmente. Se van con otro, con otra, ¿verdad? Rápidamente. Esos son los clientes en las empresas. Si no les están, ¿cómo se llama?, ofreciendo los servicios tal como ellos lo desean, se van, porque en el mercado pueden existir otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar en este ratio? Estamos tratando de buscar que los prestatarios no se vayan. El ratio debería de andar arriba de un 80-85%. Si anda abajo de eso, de ese rango, andamos mal, se nos están yendo demasiados.
Lo ideal es estar en el 100%, es decir, que no se nos vaya ningún cliente. Ojo, eso es lo ideal, ¿eh? Que no se nos vaya ninguno. Sin embargo, en la práctica vemos que más o menos anda por un 80-85%, hay siempre un 20% de clientes que se nos están yendo. Y es necesario buscar otro 20% ya de clientes nuevos para tener una cartera pues que al menos se mantenga en este caso. Bueno, siguiente ratio, el ratio de retención de personal. Este es otro ratio importante. Y esto ya viéndolo a nivel interno dentro de la entidad microfinanciera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede de que en esto de microfinanzas, y como ustedes lo han estado estudiando, esto no es cuestión de ¿cómo se llama? Hay alguien dice de cualquier bocón, ¿verdad? De cualquiera que, yo voy a ir a dar créditos de microfinanzas. Ya se dieron cuenta que esto es una técnica. Que esto no es de que yo voy a contratar a cualquiera ahí, un bachiller, y venite, anda a dar crédito. No, es que esto es aprendido, jóvenes, ¿verdad? Vaya, está bueno que lo contrate el bachiller, tienes que aprender. Y va a aprender entre 1 o 2 años, y eso implica inversión en el talento humano. Por lo tanto, jóvenes, es importante que haya una retención lo más alta posible dentro de las entidades microfinancieras. Ahora, ¿cuál es el otro problema que existe? Y que lo hablábamos anteriormente, es que este es un trabajo duro. Este es un trabajo que no es de un haragán. Esto no es un trabajo de alguien que piensa que va a estar ahí con la secretaria dictándole una cartita ahí en la computadora, ¿verdad? Esto no es así. Esto es un trabajo que hay que andar en la calle, hay que andar en la barriada, hay que andar en los barrios, hay que andar en las colonias, hay que andar en las zonas rurales, hay que andar viendo los clientes. Y eso implica salir, caminar, sudar la camisa y ganarse el sueldo, ganarse bien el sueldo. Claro, hay satisfacciones muy buenas en todo esto. Usted conoce gente, aprende, sabe cómo viven las personas en esos sectores. Y por eso aquí cuando uno tiene eh, la autoridad para poder criticar muchas medidas que se dan y que se están dando, por ejemplo, en este momento, y que uno dice, bueno, y estos no saben qué es cómo vive la gente, ¿verdad? O qué está pasando en la economía en realidad de las masas. Porque los que tenemos un empleo, los que tenemos un ingreso más o menos fijo, vivimos de una manera muy diferente a estas personas que están en su día a día y que salen y con lo que venden ese día, con eso compran su comidita y lo demás lo vuelven a reinvertir para el siguiente día. Entonces, uno tiene esas satisfacciones en esta parte de trabajar como ejecutivo dentro de las entidades financieras. Pero sí, es un trabajo bastante duro. Entonces aquí se dan dos situaciones. Bueno, una de que usted aprende, pero el trabajo es duro. Y muchas veces, y eso me he dado cuenta, en algunas entidades no se paga muy bien al ejecutivo de crédito. Algunos yo he visto ahí que les pagan $300 y más 150 de comisiones, ¿verdad? 450, y ese tipo se ha tenido que fajar, ¿verdad? Duro para alcanzar esos 450, entonces es un trabajo duro. Entonces muchos lo que dicen, no, mejor me voy a ir a vender chip de, de Claro o de Tigo, ¿verdad? Que gano casi lo mismo, vendo 3 o 4 teléfonos más 50 chips en el mes, ya me salieron mis 450 pesos, ¿verdad? Entonces dice, mucho más fácil, estoy ahí en un lugarcito, ¿verdad? Claro, no aprende, ¿verdad? No aprende, o sea, esa cuestión cualquiera lo aprende en un día y ya estuvo, ya, y cualquiera le puede quitar el trabajo ahí, o son trabajos muy temporales. Uno tiene siempre que pensar en el largo plazo. Y además, miren, además hay una cuestión del derecho de piso. O sea, son contados aquellos que llegan a posiciones altas al nomás egresar, salir, ¿verdad? Esos son muy contados.
Los demás tenemos que comenzar con el derecho de piso. Y eso implica, bueno, tengo que ir a batirme y tengo que ir a aprender, ¿no? Y eso me tiene que servir de trampolín para poder escalar nuevas posiciones. Así, eso es lo que uno tiene que ver, ¿verdad? Porque ya también si usted se queda allí 20 años haciendo lo mismo, también significa que no aprendió nada, pues, ¿verdad? Se quedó o se quedó en su zona de confort. Entonces debe de ser cómo ir a buscar, a partir de lo que aprendí, cómo ir a buscar nuevos horizontes en ese caso. Ahora, este ratio de retención de personal, ahí ven ustedes que la fórmula es bastante complicada, ¿verdad? Es 1 menos, paréntesis, ¿verdad? Personal que salió durante el periodo entre, paréntesis, doble paréntesis, personal al final del periodo más el personal con más de un año de antigüedad en la institución. Esto se suma primero, ¿verdad? Suman primero a esto, lo dividen entre 2. Ese resultado lo dividen con el personal que salió durante el periodo y 1 menos este resultado de todo este corchete que está aquí. Eso les va a dar la rotación del personal. ¿Cómo andamos con rotación de personal en nuestro país? Híjole, es duro, ¿verdad? Creo que aquí andaremos por un 40%. Es decir, de que la retención de personal, más bien dicho, de un 40%. Es decir, que un 60% de los que contratan se van rápidamente. Por eso, porque es un trabajo duro, ¿no? Pero uno tiene que saber, bueno, aquí, mire, eso está como que a algunos de ustedes, yo vi por ahí a un compañero de ustedes que lo contrataron en algún lugar para andar cobrando cartera. Y un día, eh, ¿cómo se llama? Lo vi, ¿qué tal? Me contó todo lo que hacía. Entonces, mire, Lifi, que yo estoy viendo algunas cosas de las que vimos en clase. Ah, qué bien, me llega, le digo. Y un día de estos lo encontré, hoy trabaja en el Banco Agrícola de ejecutivo. Entonces, ¿y qué pasó? Ah, no, me sirvió todo esto, qué interesante, ¿verdad? Ya verle. Y es más, le digo, ya de ahí, ya de ejecutivo, ya pase a ser analista de riesgos, ¿verdad? Ya váyase un poquito perfilándose para otras cuestiones. ¿Por qué? Porque ya usted ya vio la realidad, ya vio cómo está la situación de las empresas, cómo se vive, todo esto. Desde ahí usted ya su camino tiene que irlo ya forjando. Entonces aquí tenemos esto de que como a casi nadie le gusta hacer trabajo duro, ¿verdad? El 60% del personal tiende a irse dentro de estas entidades y se retiene prácticamente un 40%. Eh, son dos cosas. Primero, sueldos relativamente bajos, uno. Otro era que es un trabajo bastante duro, ¿verdad? Y además, bueno, lo bueno es que usted aprende, conoce mucha gente, conoce muchas actividades, ¿verdad? Y eso pues le sirve a futuro. Voy a contar hace años, cuando yo trabajé en esto, yo me recuerdo que el sueldo que yo ganaba era el equivalente, todavía estaba en los colones, ¿verdad? Era un equivalente a $200, eso era lo que ganábamos. Y bueno, pagaban otras cosas, por ejemplo, los que tenían vehículos les daban, no me acuerdo si eran 150 colones en el que, no me acuerdo. Bueno, el sueldo era como de 1200 colones, era algo así, 1200 colones. Pues un día nos mandaron a un seminario y vino un chico ahí, un extranjero, a darnos un seminario, y en el almuerzo nos pregunta, bueno, ¿y ustedes cuánto ganan? Y cuando le dijimos, 1200, y ya se la cuenta, $200 ganan ustedes. Chica, qué poquito les pagan, decía. Pero bueno, también lo malo hubiera sido quedarme allí con esos $200, ¿verdad? Que pues claro, algunos ahí se quedaron, muchos, la mayoría, ¿verdad? Se fueron. Conozco algunos que son consultores internacionales, ¿verdad? Andan en México, uno de ellos vive en Estados Unidos,
Entonces, la gente que aprendió mucho de esto. ¿Saben por qué? Porque los pobres están en todos los lugares, incluso en Estados Unidos, jóvenes. Amigo que trabaja en Estados Unidos, mira, me dice, pobre chica, aquí en Estados Unidos no hay nadie que te preste dinero. Usted lo que hace cuando necesita dinero allá, tiene que ir a empeñar algo. Son las casas de empeño, esas que salen ahí en la televisión, ¿verdad? Donde salen empeñando cosas y todo, ahí, y a tasas relativamente altas, me dice. Pero alguien que diga así, no voy a poner, estoy en mi negocio y necesito un crédito, pues, es raro. ¿Por qué? Porque los bancos allá no ven ese tipo de necesidad, ¿verdad? Ellos van a créditos mucho más corporativos. O la gente que tiene sus cuentas corrientes o de ahorro, lo que les dan son sobregiros y con eso tienden a financiarse. Entonces, hay un mercado enorme, grandísimo, ¿verdad? Para la parte esta de las microfinanzas. Bueno, continuemos. El siguiente índice es el que se refiere al índice de eficiencia social. ¿Cómo se saca? Se saca multiplicando el ratio de gastos operativos por el ratio de costos operativos por prestatario. Esto ya lo sacamos anteriormente, ya que no tiene que hacer otro cálculo, solamente multiplicar estos dos ratios que están ahí, ¿verdad? Ahora, al multiplicar estos dos ratios, lo que nos tiene que decir es un número que nos tiene que mostrar qué tan eficientes somos socialmente. Es decir, para ser eficientes socialmente significa que debemos de tener gastos operativos bajos, ¿verdad? Y costos operativos por prestatarios también bajos para ser efectivos socialmente. Cuando ustedes hagan ese cálculo, hay que compararlo con esta tabla respectiva. Esto lo hace Microrate, que lo ha sacado con las 50 entidades microfinancieras, digamos, de pares de evaluación que ellos tienen. Y entonces, si el índice que les da es menor de 30, significa que tienen una excelente eficiencia social. Entre 30 y 50, buena eficiencia social. Entre 50 y 100, moderada eficiencia social. Y arriba de 100 significa que esos andan mal gastando el billete, ¿verdad? Nada de eficiencia social, ahí andan viendo quién saca más billetes, ya parecieran políticos, ¿verdad? ¿Quién saca más billetes de ahí? Bueno, miren, ¿qué le voy a decir? Que mucha gente, no sé, llegan a trabajar a empresas y andan viendo qué es lo que sacan, ¿verdad? ¿Qué voy a sacar de ahí? Qué mal. Andamos muy mal en esa situación. No solamente se da, les voy a decir, en la empresa pública, también en la empresa privada. He conocido gerentes que lo menos que se preocupan es por hacer eficiente, o si lo hacen eficiente para ver cuánto más sacan ellos. Tuve una vez un gerente y un jefe, les voy a contar un chambre. Un jefe que llegó, éramos dos gerentes éramos. Él llegó nuevo ahí, como gerente general, iba a ser nuestro jefe. Bueno, dijo, hizo un análisis por ahí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que les voy a bajar el sueldo, nos dijo. Porque la empresa no estaba tan bien, ¿verdad? Pero sobrevivíamos. Voy a bajar el sueldo para hacerlo más efectivo. Bueno, dijimos nosotros, si todo es para la empresa, porque en plano la empresa nos da de comer, con esto pagamos nuestras deudas, nuestra alimentación, pagamos la cuota del carro, etcétera, ¿verdad? Perfecto, pues, si esto nos va a llevar a que la empresa posteriormente crezca y nos vuelva de nuevo todo eso, pues no hay. Pues fíjense que la sorpresa fue que nos bajó el sueldo, pero para subírselo él, ¿verdad? Entonces, claro, uno dice, este tipo sí anda muy mal, ¿verdad? Tiene valores en realidad muy, pero muy bajos, valores que andan por el suelo. Y como eso hay, si no muchos, es la mayoría, ¿verdad? Que andan tratando de ver cómo sorprenden a las personas. Bueno, jóvenes, con esto terminamos. Hay que hacer los indicadores respectivos para esta semana. Se los voy a dejar para que los terminen. El lunes me tienen que presentar esa parte. Además, el mismo lunes les voy a subir el ejercicio que vamos a hacer como trabajo final
van a evaluar una entidad microfinanciera. Voy a dar de lunes a lunes, ¿verdad? Se lo subo el lunes y el siguiente lunes me tienen que subir el documento. Es un estudio que van a hacer individual, oigan bien, individual, ¿verdad? Y me hacen el documentito respectivo de evaluación de la entidad microfinanciera. La semana pasada le subí algo ahí de una evaluación de una entidad, creo que de Nicaragua, no me recuerdo. Véanlo, pueden hacer una estructura más o menos igual. Ahí necesitan mucha más información, pero por lo menos pueden hacerlo en la parte financiera, así como está en ese documentito, ¿verdad? Pueden hacer un buen trabajo en esto. Jóvenes, en realidad ha sido un gusto haber estado con ustedes. Créanme que, bueno, no pudimos departir muchas cosas, no vimos ¿cómo se llama? Los cumpleaños de los compañeros. Casi siempre nos celebrábamos cumpleaños ahí con los estudiantes. Hoy no pudimos hacer eso, o la situación fue distinta, todo cambió, todo tuvimos que hacer cosas así a la rápida, a la ligera. Comprendan a muchos de sus profesores que no estaban a lo mejor preparados. Yo porque ahí tengo mi canal en YouTube y doy algunos cursos así en virtuales, ¿verdad? Y bueno, logré salir ahí más o menos, pero a todos nos sorprendió esta situación. Y mucho también dentro de esto es el pánico que se ha creado eh, al respecto de esta enfermedad. Estaba leyendo de que el año pasado o antepasado se murieron 1000 personas en El Salvador de neumonía, ¿verdad? Y aquí por 40 que llevamos del coronavirus ya estamos ahí que, ay, bueno, eh, pero como todos nos hemos creído toda esta cuestión, ¿verdad? Ojalá que salgamos adelante. Este sector de la microempresa ha salido bastante afectado en todo esto y espero que ustedes lo comprenden y comprendan a la gente, ¿verdad? En esta situación. Yo por mi parte pues les agradezco la atención que han tenido ustedes con mis clases, las opiniones que han tenido con mis clases, ¿verdad? Yo de plano que me hubiera gustado enseñarles mucho más, me hubiera gustado departir mucho más de las experiencias, porque de ahí se aprende mucho, ¿verdad? De todas las experiencias que uno ha tenido. Mire, yo he tenido experiencias de esto desde muy buenas hasta muy malas experiencias, ¿verdad? Que son las que hacen que, bueno, que valga la pena esta vida. Eh, eh, no sé, no hay cómo decirles para despedirme. Me gustaría continuar con todo esto hablando con ustedes, pero bueno, sé que llevan otras materias, sé que tienen que cumplir con otras obligaciones. Ha sido un gusto, jóvenes. Por ahí les voy a mandar en el WhatsApp una canción que para despedida. Yo siempre me acuerdo de estas fechas que son nunca se olvidan, perdón. Eh, por ejemplo, me recuerdo de fechas como por ejemplo el último eclipse que hubo aquí total de la Tierra. Se oscureció todo El Salvador a eso de las 1 de la tarde más o menos era. No, quizás eran como las 2 o 3 de la tarde por ahí. Se oscureció todo, ¿verdad? Y se vio el eclipse y todo. Yo me recuerdo con las personas que estuve. Yo me recuerdo del terremoto de 1986 con quien estaba. Por cierto, eran las mamás de mis hijas con las que estaban. Me recuerdo del terremoto del 2001, ¿verdad? Estaba en Guatemala, por cierto, con algunas personas en el trabajo. Bueno, me recuerdo el primer día de clases en la Matilla, ¿verdad? Que me llamaron ahí. Eh, por cierto, había renunciado a un profesor y ese profesor me recomendó y yo llegué ahí, va, sí, va, y ahí me pusieron en la clase. Claro, siempre he dado clases en otras universidades. Este, Recuerdo a muchos estudiantes ahí, muchas personas. Yo creo que ustedes tienen que recordar esta fecha, estas fechas, esta situación que ha pasado, que ha sido única y que ustedes la van a tener que contar a sus nietos, ¿verdad? A sus hijos, a sus nietos, de la situación que pasó el mundo
en estas temporadas. Y me imagino que a lo mejor se van a acordar de mí, ¿verdad? Y teníamos un profesor ahí que nos hablaba paja ahí de microfinanzas y todas cosas, ¿verdad? Pero bueno, interesante. Les deseo lo mejor. Creo que si Dios lo permite y si la universidad quiere, voy a estar con ustedes en gestión de pymes, que es la otra materia que doy comúnmente. Bueno, este ciclo me dieron también planificación económica, planificación estratégica y financiera, pero no sé, aquí pues creo que la profesora pidió permiso, tuvo un problema, ¿verdad? Y al final yo llegué de emergente, pero no sé si me la van a volver a asignar. Sin embargo, en gestión de pymes creo que nos vamos a poder ver, si no es este ciclo, los ciclos que vienen, si Dios quiere y si todavía estamos vivos, ¿verdad? Si Dios nos presta vida al respecto. Cuídense mucho, estudien, eh, hay que desarrollarnos profesionalmente y quiero que sepan de que aquí tienen en esto de microfinanzas un enorme campo para desenvolverse, no solo como ejecutivo, no solo como gerente de una entidad financiera o como investigador, ¿verdad? O como creador de políticas públicas, sino que también como evaluadores de entidades financieras, ¿verdad? Como personas que trabajen en riesgos. Entonces el campo es enorme, grande, y pues espero verlos por ahí desarrollándose alguna vez en este tipo de actividades. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima si Dios quiere.